Bien, jóvenes, en el tercer video tutorial referente a lo que es la conexión a PDO, vamos a trabajar con lo que vendría siendo la cadena de conexión a base de datos. Para ello vamos a abrir PHP Storm y dentro de la carpeta de core, modelo, voy a crear un archivo que va a ser, perdón, un PHP class, y dentro del PHP class lo que vamos a colocar va a ser la clase de conexión a base de datos. Ya. Dentro de nuestra clase de conexión, vamos a través de la palabra reservada extend, que vendría siendo de herencia, indicar de que conexión hereda rasgo, de PDO. Dentro de lo que vamos a especificar acá, vamos a decir que la conexión va a tener alrededor de 5 parámetros. Los parámetros que vamos a establecer corresponderían a el host. Vamos a declarar como atributo privado el tipo de base de datos, private, el nombre de la base de datos. Vamos a especificar como private el usuario de la base de datos. Y finalmente vamos a especificar la contraseña de nuestra base de datos. ¿Ok? Acá en el host especificamos localhost, el tipo de base de datos va a ser una base de datos MySQL, el nombre de la base de datos, vamos a acceder en este lugar, acá, ¿no es cierto? Y la base de datos se llama bd-pdo-test. ¿Ok? Vamos a especificar ese nombre. Como usuario, vamos a especificar el usuario root y contraseña. En mi caso, me parece mucho que vendría siendo 1991, una super contraseña. Lo que vamos a generar a continuación va a ser crear un constructor, ¿ya? Y dentro de ese constructor vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar dentro de un try y un catch, try catch, un PDO exception en caso de que ocurra algún error. Dentro del try especifico que vendrían siendo los archivos necesarios para poder conectarnos a base de datos. A través de parent, lo que estaría usando es algo similar a lo que uno en Java generaba a través de la palabra reservada super. Super o parent nos indica de que el constructor que vamos a inicializar va a ser el constructor, ¿no es cierto?, de la clase, en este caso clase padre. ¿Qué vamos a hacer acá? Indicamos como construct, y fíjense acá me aparece lo siguiente, me indica un DCN. El DCN, lo que nosotros especificamos, correspondería a información relacionada con el tipo de base de datos, el host y finalmente el nombre de la base de datos. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a especificar en primera instancia a través de la palabra this, ¿ya? This tipo dbd, que va a decir MySQL, punto concateno, dos puntos, el host va a ser igual a this host, ¿no es cierto? Concateno, punto y coma, dbname es igual a ¿qué cosa? A this nombre de base de datos. Lo que estamos especificando acá correspondería a lo que es el primer argumento de DCN, en donde nosotros indicamos tipo de base de datos, MySQL, el host, localhost, el dbname, el nombre de la base de datos, que vendrían siendo estos tres parámetros que tengo en este lugar. Los parámetros que vienen a continuación, colocamos coma, vamos a indicar el usuario y finalmente inicializo la clave, ¿ya?, con la cual se va a conectar. Si ustedes bien se dieron cuenta cuando nosotros estamos generando el constructor,
ya nos aparecían 4 parámetros que era DCN, usuario, clave, y también nos aparecía que nosotros podíamos definir un arreglo de opciones. En este caso, yo voy a definir un arreglo que se va a llamar PDO. PDO significa que estamos accediendo a métodos estáticos que se encuentran dentro de la clase PDO, y especialmente se llama MySQL Attribute Init Command. Dentro de este comando de MySQL Attribute Init Command, lo que realizo acá es definir a través del setNames UTF-8, es indicar que el tipo de cortejamiento de datos que se va a retornar desde base de datos va a ser compatible con tildes y any, ¿ya? Que si ustedes bien se dieron cuenta, el UTF-8 que nos aparece en ese lugar es el mismo que nosotros tenemos definido en el HTML5, archivo listar registro. ¿Qué es lo que vamos a conectar o realizar acá, perdón? Ya con esta línea nosotros estaríamos conectándonos, a lo que es el motor de base de datos, y lo que hago a continuación a través de un catch es indicar a través de un echo, que el echo es el equivalente al source, indicar ocurrió un error, y aquí concateno, por ejemplo, getMessage, para que me muestre cuál fue el posible mensaje de error que se estaría gatillando. ¿Ok? Eso es lo único que hago con la clase de conexión. Ahora, voy a generar un modelo dentro de la carpeta models que se va a llamar usuario. ¿Qué es lo que hace usuario? Vamos a definir acá a través de un require once conexión, ¿ya? Ustedes, chicos, encuentran esto, el include, está el include once, está el required o require y el require once. Ya. La diferencia entre el include y el required que aparece acá correspondería a que el include es opcional, vale decir, de que yo puedo hacer la importación de un archivo, ¿vale? Pero si por X motivo esa importación falla, porque a lo mejor la ruta del archivo no existe, el include, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a mostrar un error. Va a decir error al tratar de abrir tal ruta. No obstante, si yo trabajo con la palabra required, ¿qué significa? De que al momento de invocar detecta de que la ruta no existe, ¿qué es lo que va a pasar? Automáticamente la aplicación se va a detener en esa línea. La palabra once, ¿qué es lo que hace acá? Es indicar si detecta de que ya existe, por ejemplo, una instancia, una clase abierta, va a omitir una nueva redeclaración de instancia. De hecho, si ustedes no lo trabajan con el require once o el include once, les va a dar un error de múltiples instancias. ¿Ok? Esa es la explicación de los otros tipos de importaciones para que les quede claro. Yo los voy a comentar para que ustedes lo puedan después ver cuando este video se encuentre disponible en YouTube o lo que se lo quieran llevar de inmediato. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a definir atributos, chicos, atributos que van a ser, por ejemplo, el run, ¿ya? Atributos, por ejemplo, de los nombres, atributos de la clave y atributos del teléfono, y me faltó colocar el atributo de apellidos. ¿Listo? Ya. Lo que hago a continuación correspondería a colocar acá en generar getter y setter, selecciono los campos, le damos OK, y lo que nosotros tendríamos acá es automáticamente los getter y setter de cada una de las variables o atributos que nosotros definimos. ¿Listo? Lo que viene a continuación correspondería a crear una función que se va a encargar de insertar, modificar usuario. Ya, ¿qué es lo que va a hacer esto?
vamos a colocar a través de un try catch, ¿cierto? Try catch. Entre el try vamos a colocar un PDO exception y también voy a agregar el finally, porque le voy a indicar que independiente de lo que se ejecute o no, sí o sí va a pasar acá. Lo primero que vamos a hacer es declarar una variable conexión que va a ser igual a new conexión, conexión, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué es lo que tendríamos acá? ¿Qué quiere decir esto? De que esa variable conexión, esta variable conexión que tengo acá, va a acceder al constructor y va a proceder a conectarse al motor de base de datos. ¿Listo? Una vez que se conecta, indico y genero una nueva variable que se va a llamar consulta. La variable consulta va a ser igual a conexión y existe un método que se llama prepare. En el prepare lo que vamos a realizar es invocar al procedimiento almacenado que generamos en el primer video tutorial. ¿Lo recuerdan? Que se llama sp-insmod-usuario. Lo vamos a especificar acá. Y acá lo que procedo a generar es blindar los parámetros. Es decir, run, nombres, apellidos, ¿no es cierto? Clave y finalmente el teléfono. ¿Correcto? Ya. Una vez que yo establezco los 5 parámetros que son requeridos por el procedimiento almacenado respetando el orden, procedo a asignar el valor a cada una de las líneas. Es decir, que consulta va a ser igual a bin value. Dentro del bin value, primero especifico el dato blindado que estoy pasando, que sería el run. Lo siguiente que hago es a través del dis getRun indicar de dónde va a sacar el valor. Y lo tercero, a través de PDO param str, que significa lo que estoy indicando de que el parámetro de getRun va a verificar a través de esta función que sea un parámetro de tipo texto. Continúo realizando la misma acción con cada uno de los registros. Bin value, especifico acá los nombres, dis get nombres, PDO, param str, consulta, bin value, dos puntos apellidos, coma, dis get apellidos, PDO, para str, continuamos, consulta, bin value, especificamos acá la clave, especificamos de dónde vamos a obtener el origen, que es el get clave, y el tipo de dato que va a ser param str, para finalmente, en el caso de del bin value, ¿ya? Que vendría siendo, en este caso, el teléfono, con el dis get teléfono, indico de que el tipo de dato que va a obtener va a ser param int, que el param int lo que hace, chiquillo, es verificar que el tipo de dato que se está enviando sea entero. ¿Ok? Una vez que acabo de los parámetros blindados asignarle su respectivo valor, procedo simplemente a través de consulta, execute, ejecutamos la query. ¿Qué es lo que hago acá? Declaro una variable que se va a llamar, por ejemplo, respuesta, va a ser igual a consulta, fetch, dentro de fetch vamos a colocar fetch assoc, y del fetch assoc, fíjense bien lo que genero. En el finally lo que hago es colocar respuesta
Y si ustedes bien lo recuerdan, el procedimiento almacenado me retorna una columna que se llama respuesta. Esa columna, chicos, esa columna que nosotros identificamos acá de respuesta, lo que tiene que hacer correspondería a mostrar cuál es la respuesta, que si insertó el parámetro o no. ¿Listo? Ya. ¿Por qué coloco el finally? Porque independiente de lo que pase, la conexión la voy a liberar y la dejo en nula. En caso de que ocurra algún error, vamos a colocar en un eco, ocurrió un error, y concateno el ex getMessage, ¿ya? Y eso quedaría de esa manera. ¿Qué es lo que tenemos listo hasta ahora? Tendríamos listo lo que vendría siendo la función de insertar modificar usuario, que estaría llamando al procedimiento almacenado, está pasando los parámetros y acá está retornando simplemente una respuesta. ¿Ok? Voy a acceder ahora al modelo, al controlador, perdón. El controlador cumple un rol como conserje, que lo que se encarga es, al momento de recepcionar el action, verifica a cuál de las funciones va a invocar. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Voy a generar una carpeta que se va a llamar usuario, y dentro de esa carpeta usuario voy a definir dos archivos. Un archivo que va a tener como nombre action y otro archivo que va a ser un PHP class que se va a llamar controllers usuario. Referente a la acción que nosotros acabamos de definir, vamos a decir lo siguiente. Declaro variables en primer lugar que va a ser la acción que va a recibir, y declaro un arreglo que se va a llamar arreglo de action. Cuando yo defino acá el constructor, voy a indicar lo siguiente y le voy a decir, mira, en este constructor lo que tú vas a hacer con el this arreglo de action va a ser igual a array, ¿no es cierto? Y el array, ¿qué vamos a especificar? Que va a haber un método que se va a llamar insert update usuario. Esa va a ser la palabra clave con el cual el controlador se va a activar. ¿Qué procedo a hacer a continuación? Agregamos lo que vendrían siendo los getter y setter. ¿Ya? Se agregan los getter y setter y acá yo no hago por el momento nada más. Acá en el controlador me equivoqué, no era una clase. Lo voy a borrar y escribo. En primer lugar vamos a agregar un if y pregunto si request, vamos a preguntar en primer lugar, perdón, si viene con un licet el request action, ya, si existe una acción, lo que va a decir acá, el cliente está enviando una acción, ¿no es cierto? Si no, significa de que no viene o no existe una acción válida. Es decir, estamos tratando de acceder y no le decimos nada a nuestro conserje, por ende no va a interpretar ninguna acción que nosotros le pidamos. Si viene una action, ¿qué es lo que voy a preguntar o voy a realizar a continuación? Voy a indicar de que action va a ser igual a la siguiente comprobación. Puede venir una acción, pero si la acción no viene con valores, o la puedo en este caso filtrar, puedo indicar de que filter bar request action, ¿no es cierto? Coma, filter sanity string, que es lo que estoy indicando acá, de que en caso de que venga una acción, la vamos a limpiar. Ahora bien, lo que puedo agregar acá, también con esto, correspondería a action es igual a iset request action
Pregunto, si la acción existe, o por X motivo me llega a pasar en este filtro, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a asignar el valor del request con lo que venga con la petición desde el cliente. Si no, con 2 puntos, lo dejo como nulo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo hasta ahora? Estamos colocando hasta este momento lo que vendría siendo la recepción de la acción, que es la solicitud. Verificamos si es que la acción viene correcta. Si viene correcta, asignamos el valor acá. Y fíjense bien lo que voy a proceder a hacer. Voy a colocar un require once, que colocamos punto slash. Estoy dentro de control de usuario, estoy quedando en la carpeta usuario. Otro punto slash, y lo que hago ahora es quedar a la misma altura de controller, modelo y vista. ¿No es cierto? Ya. Esto lo voy a usar para después, para cuando invoque a la clase usuario, porque acá lo único que tengo que hacer es invocar al controlador, al action, perdón. ¿Para qué motivo? Para que acá voy a generar una instancia que se va a llamar general es igual a new action. Cuando yo hago esto, lo que está pasando internamente es que automáticamente, perdón, se está agregando una acción, que es insertar, actualizar usuario. ¿Listo? Acá, dentro del general, que es la variable instancia general, voy a indicar que general va a ser igual a setAction y le voy a pasar la acción que estoy recibiendo. Luego de eso, pregunto y digo, con el inArray, le indico si general getAction se encuentra dentro de general get arreglo de acciones. Es decir, si la acción que yo estoy recibiendo se encuentra dentro de la acción que yo tengo definida acá, si es así, quiere decir que la petición viene correcta, y lo que procedo a hacer ahora es a través del require once, coloco punto slash, estoy dentro de la carpeta core, accedo al modelo y dentro del modelo accedo a usuario.php. ¿Qué es lo que hago a continuación? Coloco a través de un switch y digo general getAction. En el caso de que la acción que se requiera generar sea igual a insert update usuario, ¿qué es lo que hago? Indico, colocamos un campo de run, va a ser igual a iset, ¿no es cierto? Request txt-run. El txt-run que nosotros estamos especificando acá corresponde a lo que nosotros identificamos acá en nuestro formulario, con los names. Eso es lo que tenemos que respetar, por si acaso. Entonces, si existe un valor, lo que procedo es asignar el valor que está enviando, que es txt-run. Si no, le vamos a agregar, lo vamos a dejar en vacío, perdón, en nulo. Luego digo, con el filter var, de que run, filter sanity string, ¿ya? Lo que estoy indicando acá correspondería a que el run lo está sanitizando para valores tipo string. Copio y pego esto por cada uno de los parámetros que estoy enviando. 4, 5. Ya, lo que viene acá sería los nombres, ¿no es cierto? Nombres. Hago esto, chiquillos, por cada uno de los parámetros que envío. Txt apellidos, acá tendríamos txt-clave,
clave. ¿Ya? Y en el caso del teléfono, fíjense bien lo que vamos a hacer. Teléfono, teléfono, ¿no es cierto? ¿Qué tendríamos que cambiarle a la sanitización del teléfono? A tipo entero, exacto. Entonces colocamos filter, sanitize y aquí buscamos number int. Listo. Lo que estoy haciendo acá es recibir los parámetros y validándolos. ¿Correcto? Ya. ¿Qué es lo que hago a continuación? Genero una instancia a la clase usuario y luego comienzo el seteo de parámetros. Set run a run, set nombres, nombres, seteo cada uno de los parámetros, ya que está acá, apellidos, set clave, clave, y finalmente set teléfono, teléfono. ¿Listo? Al setear esos parámetros, ¿qué es lo que hago acá? Con un echo use, busco el método que se llama insertar modificar usuario. ¿Y qué es lo que hace ese método? Recepciona los valores que modifiqué a través del get accedo, invoca el procedimiento almacenado, lo ejecuto y obtengo finalmente la respuesta que me entrega el procedimiento almacenado. Bien, entonces acá a modo de repaso, ¿qué acabamos de ver en este video? Lo que vendría siendo la conexión a nuestra base de datos a través de PDO. En nuestro modelo agregamos la clase que correspondería a la tabla usuario con sus respectivos atributos, los getter y setter, ¿ya? Acá tendríamos el método que se llama insertar modificar usuario, en donde generamos una instancia a la clase conexión, invocamos al procedimiento almacenado, blindamos cada uno de los parámetros para posteriormente hacer el proceso de seteo de parámetros, que es lo que está acá. Ejecutamos la query, esto nos va a retornar en un arreglo cada una de las columnas que tenga o la respuesta del procedimiento almacenado. Esto me va a retornar en caso de que ocurra un error durante la ejecución y el finally, independiente que falle o no, me va a generar ese envío por acá. ¿Listo? ¿Se entiende? Ya. Vamos a guardar esto entonces y dejamos el tercer video tutorial hasta acá. En el siguiente video lo que vamos a hacer va a consistir en trabajar en la parte del cliente que vamos a empezar a enviar los valores.